Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Seguimos fijándonos, por supuesto, en el punto informativo más importante, como es la situación de la pandemia en nuestra comunidad foral. Se han superado los 300 casos en las últimas horas y 2 personas han perdido la vida como consecuencia de la COVID-19. ¿Por qué estamos en esta situación en nuestra comunidad? Junto con Madrid, desde luego, los datos son negativos. Hoy vamos a tratar de ver a qué se debe esta, situación que en principio no mejora en nuestra comunidad. Además nos fijaremos en las restricciones y en el confinamiento perimetral en San Adrián. Ahí ha estado un equipo del programa La Muga viendo qué dicen los vecinos en torno a esta medida restrictiva con el fin de que no evolucione en negativo la pandemia. Y por otra parte también queremos estar en otros escenarios del día, como puede ser la música o todo lo que tiene que ver con los amantes del vinilo. El fin de semana nos pasamos por el centro comercial Itaroa para disfrutar precisamente de este formato en una feria que ha tenido muchísimos visitantes. Y hoy queremos recordar, y así lo vamos a hacer con el presidente del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro, José Chovelaz, cómo serán las viviendas y las ciudades del futuro, porque hoy se celebra el Día Mundial de la Arquitectura. Comenzamos. Postres tradicionales de Ulzama. Es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad y únicos en el mercado. Cuajada, helado, mousse, quesos, yogures, en un entorno privilegiado a orillas del río Ulzama. Nuestro ganado y nuestras ovejas son nuestro principal activo. Deliciosos postres naturales de Ulzama. Semana importante, sin duda alguna, en relación con la salud, cómo está la pandemia en Navarra, también en el ámbito económico, otro tema importante como es Trenasa, la situación de esta empresa de Castejón que va a cerrar y 110 trabajadores se van a la calle. Son asuntos que abordaremos ahora mismo con nuestros colaboradores y colaboradora. Iñaki Aguirre, Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon. Gracias por acompañarnos. Es Iñaki. Mamen García, gracias también, compañera, periodista de la cadena SER, pendientes siempre de la pandemia y hoy también porque los datos de luego no mejoran, ¿verdad? Y es verdad que la consejera de Sanidad nos ha dicho que, bueno, atención primaria está en una situación complicada, ¿verdad? Efectivamente, nos ha dicho, hoy había unos 302 casos, 2 fallecidos. Sí que es cierto que llevamos unos días 270, estamos ahí como en la frontera de los 300, parece que se ha estabilizado un poquito, pero aún así hay que reforzar la atención primaria, eso es lo que ha dicho hoy la consejera y veremos a ver qué está pasando para que tengamos esa alta incidencia, ¿no? Que yo creo que es la pregunta del millón. Efectivamente, bueno, hoy también tenemos la noticia de que León y Palencia, pues confinadas también a partir de mañana. Sergio Gómez, ¿qué tal estás? Bienvenido. Muy bien, buenas tardes. Complicada situación, ¿cómo la afrontas, Sergio? Yo creo que en una tertulia que estuvimos aquí hace ya tiempo nos daba mucho miedo el tema de los colegios, ¿no? Resulta que los colegios precisamente no están siendo el foco de mayor importancia en estos contagios, ¿no? Y también hablamos, ¿no?, en su momento de la falta de comunicación de las entidades públicas para convencer a la gente de que cumpla esas medidas, ¿no? Yo creo que más bien van ahora mismo los tiros por ahí que por otro tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, ahora abundamos en todo ello, pero antes nos vamos hasta San Adrián. Un equipo de La Muga, nuestros compañeros Eduardo Álvarez y Ángel Garraza han estado el fin de semana en esta localidad navarra pulsando la opinión de vecinos y vecinas. Vean. Primer fin de semana de este confinamiento perimetral en San Adrián. Mientras la Guardia Civil y la Policía Foral vigilan los accesos que únicamente se pueden atravesar con un salvoconducto, los vecinos de la localidad conviven bajo las medidas de la fase 2. Y en el pueblo nos hablaba de otra cosa. Para unos las restricciones era algo necesario para contener los contagios. Sí, muy bien con el café, para pasar un poco el confinamiento, pero vamos, lo llevamos bien, porque creemos que es necesario, muy importante. Hay que poner cada uno de su parte para que todo vaya poco a poco. Sí, hombre, moverme con el coche, que me gusta ir a un sitio, pero vaya, no pasa nada, por aguantar una semanita. Sin embargo, para otros se ha actuado de forma precipitada. Es una vergüenza. Y lo que han hecho el estado de sitio, cerrar todo, es que vamos, parece que aquí somos, no sé. Prima más el negocio, que lo veo muy bien, pero yo personalmente, ahora me voy a un centro médico, me reciben por teléfono, me ha dado un lumbago y por teléfono todo, y quédate en casita y tómate esto. El debate en las terrazas está servido. Los hosteleros notan los efectos de las medidas, aunque dicen siguen tirando para adelante. Ahora mismo muy bien, pero se está notando mucho el trabajo, que ha bajado a las 10 de la noche.
Por ejemplo, las cenas y lo que son los bocadillos y todo esto, pues nulo totalmente. Unas medidas que no han cambiado demasiado el día a día de los adrianeses. Bueno, pues sin salir del pueblo, aquí en el pueblo tenemos de todo, ya vale. A mí con estar en el pueblo así como estoy ahora con una cuadrilla y eso, ya tengo bastante. O sea, por la mañana salir a pasear al perro y poco más. Lo único, pues la incertidumbre. Hoy no hemos podido pasear por dentro del casco urbano y punto, lo demás igual. A mí me ha pillado trabajando el fin de semana, con lo cual no me va a afectar mucho. Bien, más o menos bien. Tampoco salimos mucho del pueblo, del trabajo a casa. De casa al trabajo tampoco nos ha hecho falta salir a hacer compras ni nada. Y con tantos casos en San Adrián, están los que se lo piensan 2 veces antes de salir de casa. También se está notando de que se están recluyendo un poquito. O sea, sinceramente sí que ha bajado porque el clientela habitual que teníamos, pues por ejemplo, ahora mismo, o sea, sí que ha bajado bastante. Yo estoy tranquila, más que cada uno que ponga de su parte y nada más. Miedo no hay que tener a las cosas. Yo particularmente no tengo miedo porque tengo precaución y confío en que tener suerte de no contaminarme con el coronavirus. Yo miedo no tengo. Incluso hay quien ha aprovechado a hacer deporte dentro del perímetro del municipio. Vamos todo por caminos, con mountain bike. Entonces no nos ha hecho falta pasar ningún control. Sin sobrepasar los límites vigilados por la Policía Foral y la Guardia Civil, que declaraban un fin de semana sin incidentes. Iñaki Aguirre, bueno, en esta situación fue anteriormente otros puntos, ¿no? de confinamiento, como fue Peralta, como fue Funes, Falces, ahora San Adrián. ¿En qué nos hace pensar esto, ¿no? Ahora León y Palencia también se van a confinar a partir de mañana. ¿En qué situación nos encontramos? ¿Cómo lo vives? Hombre, pues yo creo que la situación es que la epidemia se ha descontrolado, claramente. O sea, ya hablamos el otro día que estuvimos hablando aquí que la decisión de volver a abrir los colegios era muy arriesgada y luego hay otros factores que han influido, ¿no? Yo creo que hay por parte de la gente una falta de responsabilidad. O sea, la gente, se ha visto gente joven haciendo fiestas a todo lo grande, pero luego también creo que ayer sancionaron a unos que estaban celebrando un bautizo o una puesta de largo. Eran 44 adultos, o sea, 44 irresponsables han decidido hacer una fiesta. La gente tiene que ser más responsable, ¿no? Hay que poner cada uno de su lado. Ya sabemos que la epidemia se hace larga, que no estar con los amigos y los familiares pues es un poco rollo, las reuniones reducidas, pero hay que hacerlo así y hay que poner cada uno de su parte, instalarse la aplicación Radar COVID cada uno en el móvil, ¿no? Eso yo creo que es necesario. Los cierres perimetrales pues a veces son necesarios y también son un horror para los que están ahí metidos, pero hay que aguantarlo. Bueno, pero es verdad que no conseguimos, ¿no?, que la población en general se conciencie, reduzca desde luego los aforos, el límite de personas. ¿Qué falta o por qué verdaderamente Navarra está así? Es verdad también que se hacen muchos test, se identifican más casos sin síntomas. Esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Se reportan sin retraso. En el caso de San Adrián, que hemos estado hablando, no se menciona, pero San Adrián está pegando a Calahorra, La Rioja. Calahorra también ha estado confinado. Hay un puente de separación entre ambos municipios. En septiembre fueron las no fiestas. La gente que vive ahí sabe que hace muchísima vida en Calahorra, incluso es núcleo laboral, ¿no? Para muchos de los vecinos de la zona, también Peralta. O sea, esa zona está influenciada por lo que suceda también en La Rioja, puede ser una de las causas. Tampoco digo que lo sea, porque como tú dices, bueno, pues se detectan muchos casos positivos. Yo creo que se están haciendo las cosas muy bien, estamos haciendo muchas PCRs más que en el resto del país y eso hace que puedas detectar más casos. Sí que es cierto que el porcentaje de positivos de las PCR realizadas ronda el 11%, que es una cifra muy alta. Entonces, ¿eso quiere decir algo? O que estamos haciendo algo más, o que estamos haciendo los rastreos muy bien, muy certeros, o no lo sé, es que es una pregunta, ¿no?, ¿qué está pasando? ¿Por qué damos positivo? De hecho, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, este mismo fin de semana reconocía que no saben qué está pasando en España, ¿no?, porque es un país que tiene las medidas más estrictas y que se están dando este número de contagios. Lo mismo puede pasar aquí también que eso es, ¿no?, que la imagen también se ve muy perjudicada, ¿no?, de la gestión quizá de lo que está sucediendo en nuestra comunidad o al menos en nuestro país. La imagen que trasladamos al exterior es en negativo, aunque sabemos, por ejemplo, que en Navarra se están haciendo muchas pruebas y eso en definitiva es positivo, ¿no?, para saber el conjunto de la pandemia, cómo está atacando, ¿no?, a nuestra comunidad. Pero ¿cómo nos ven los demás? Pues mira, yo creo que los demás nos suelen ver
con una mirada mucho más limpia que lo que nos vemos nosotros mismos, ¿no? Mucho más aséptica, ¿no? Sí es cierto que se están haciendo muchas PCRs, pero lo normal es que cuantas más PCRs hagas, el porcentaje de contagiados baje. Aquí no está sucediendo eso. Yo no pienso que el tema es que se haya rastreado bien o no, porque desde el momento en que, como bien has dicho, está descontrolado y aparecen casos nuevos en Navarra, es que eso los rastreadores no lo han localizado y por lo tanto algo estamos haciendo mal. Evidentemente la imagen, hoy se sabía también, ¿no?, que Fernando Simón estuvo a punto de confinar Pamplona y Tudela. Sí. Bueno, no se confinó pues por la ratio de las camas UCI, pero claro, es como si nos hacemos trampas al solitario. O sea, en febrero en Navarra, en la red pública, había 44 o 50 camas UCI, ahora tenemos el doble y eso es como si Madrid hubiera abierto otra vez el IFEMA. Entonces, nos podemos hacer todas las trampas que queramos. Al final, el dato cierto es que tenemos una tasa de contagios parecida a cuando estamos en confinamiento y que no podemos pararlo. De momento no lo estamos pudiendo parar y 300 casos positivos al día para Navarra, eso es muchísimo, ¿eh? Es verdad que no son casos tan graves. La UCI, por ejemplo, la tiene 25 personas a día de hoy y los casos no son tan graves, ¿no? O sea, que yo creo que sí que es cierto que no se sabe muy bien de dónde salen esos contagios, quizá de nuestra propia forma de vida. Tenemos que hacérnoslo mirar, no lo sé, el evitar más las reuniones sociales, aunque las limitemos a 6 personas. Pero... Sí, pero mamen, eso es como... Es que cuando estábamos en mitad del confinamiento tampoco se hacían tantos PCRs, habría mucho más asintomático que los contagios oficiales. Antes quizás cogíamos el virus a puñados y nos lo metíamos en la boca y ahora tocas y entonces has dado positivo. Es decir, que la tasa de contagio también, es decir, la tasa de contagio, cuando decimos que hay muchos asintomáticos es porque tiene una carga viral muy pequeña, que antes no se tenía. Entonces, claro, es diferente esta ola. Vamos a escuchar a la consejera de Salud, Santos Indurain, que hoy ha dicho que faltan médicos en atención primaria. Es un problema también para la gestión sanitaria en nuestra comunidad. Vean. La atención primaria está muy sobrecargada. Se está estudiando cómo reforzar porque, como todos sabrán, tenemos no solo Navarra, sino todas las comunidades, un déficit de profesionales médicos. Somos la primera comunidad del Estado español que duplicamos la tasa de PCRs, tendríamos menos positivos y menos incidencia. Pero somos los más altos y resulta que en hospitalización estamos en la media. Iñaki Aguirre, ahí tenemos esa falta de médicos, atención también a esta situación, porque se puede sobrecargar el sistema. Sí, realmente la falta de médicos es la que había, o sea, no es que hayan desaparecido los médicos, ¿no? Es que pues hay un déficit crónico en las administraciones públicas en general de profesionales y entre ellas de médicos y de enfermeros, ¿no? Durante años ha sido así y siempre lo hemos sabido, o sea que ahora habría que ponerse las pilas, eso sí que es cierto. ¿Qué más puede hacer el gobierno? Pues, por ejemplo, darse más prisas con las PCRs. Se están haciendo muchísimas PCRs, pero a la persona que le confinas por ser contacto próximo le dan cita al cabo de una semana para hacerse la PCR, ¿no? Yo creo que ahí se podría hacer un mejor esfuerzo porque al final los rastreadores están como corriendo detrás de la gente con una semana de retraso, ¿no? Si nos diésemos más prisa, podríamos trabajar mejor, ¿no? Claro, los test antígenos puede ser de alguna manera también, bueno, pues una solución rápida. Hombre, los a test este antígenos cuando lleguen, ¿no? momento. En 15 minutos saber el resultado del test, si es positivo o negativo, y desde luego para las personas que están en el laboratorio haciendo esas pruebas va a ser una descarga de trabajo brutal, que influye en que pues, otro tipo de, no sé, análisis que haya que realizar vinculados a otras enfermedades también, bueno, pues se aligere la carga de trabajo, eso va a ser muy interesante. Hablamos de gestión sanitaria, pero también gestión política, van de la mano. En el Parlamento vimos, bueno, una bronca considerable también en torno a esta situación y a cómo se está llevando a cabo. ¿Creéis realmente que los políticos están dando la talla en esta materia aquí en Navarra y en el conjunto del país? ¿O que por un lado va la gestión sanitaria y más técnica y científica y por otra parte toda la dialéctica política? ¿Están dando la talla o no? Pues yo creo que se sabe de opinión, que es que no, pero en general yo creo que no están a la altura, ¿no? Ni aquí ni en Madrid, ¿no? Y se sabía que se había avisado al gobierno hasta en 11 ocasiones al gobierno de España de lo que venía. O sea, que aquello que dijo Fernando Simón de no se podía saber, no, es que ya lo sabías. Es que el presidente del gobierno de España ya lo sabía. Es que no se hizo nada porque había una actuación política pendiente importante el 8 de marzo y había que hacerlo después. Eso está ahí. Y hoy lo hemos sabido, lo ha publicado un periódico de tirada nacional. Entonces, y aquí probablemente también lo sabrían. Aquí la delegación del gobierno algo habría hecho al gobierno. Eso fue en la primera ola y ahora estamos igual. Yo creo que la gran diferencia entre los
países de la Unión Europea, y a lo mejor alguien se lo tendría que decir a la OMS, de qué es lo que pasa aquí, es que la clase política está a otra cosa, está a sacar rentabilidad política. Y ojo, unos y otros, unos y otros. Iñaki, 16 horas, 14 horas diarias desde enero trabajaba ya todo el equipo de Fernando Simón, así lo ha contado él en un programa de televisión. Llegó tarde, por tanto, el aviso, porque es verdad que marzo fue el mes clave, pero ¿y qué pasaba desde enero? Hombre, yo creo que sí, que está claro que en España, Madrid en especial, reaccionó tarde y que tenía que haber decretado el confinamiento antes. ¿Cuánto antes? Pues probablemente a principios de marzo, hubiera sido una buena fecha. Y desde luego haber tomado medidas de protección para la población incluso antes del confinamiento, porque el confinamiento no era lo único que se podía hacer. O sea, el que España no estuviera suministrada de mascarillas ni de nada, eso lo podían haber intentado solucionar antes. Yo creo que el gobierno se movió tarde, quizá porque estaba otra cosa o tenía otras prioridades o no lo supo prever, ¿no? Que la oposición le critique por estas cosas, pues es no lo normal, para eso es la oposición, o sea, no creo que estén haciendo mal en criticar al gobierno, pero sí que es cierto que siempre no se acierta. Mamen, bueno, se puede sentir Navarra y España orgullosa de su clase política, o por otra parte, bueno, pues la calificación no puede ser alta en esta materia, ¿no? ¿Cómo lo ves? Y también con la cercanía que tenemos con los ciudadanos y ciudadanas, ¿cómo crees que la sociedad está pulsando, ¿no?, a la clase política que nos representa? Yo creo siempre que un mayor diálogo, ¿no?, mejora también incluso la imagen de ellos, ¿no? No hacemos nada si empezamos a caer en descalificaciones o en el y tú más y yo ya te dije, y no sé, a mí me da la sensación de que no están a la altura, no están, no sé cómo explicarlo. Yo creo que siempre la ciudadanía en estos casos vamos como por delante, ¿no? Es como déjate de intereses partidistas y ponernos todos a trabajar por el bien común, ¿no? Esa es un poco la sensación que me queda. También pienso que hablar después de que sucedan las cosas es muy fácil. Está claro que veíamos lo que estaba pasando en China, pero claro, la manera de proceder de ese país con el nuestro tampoco es la misma. No sabes equiparar hasta dónde, ¿no? De qué manera se puede extrapolar lo que está sucediendo aquí, cómo va a tener una repercusión en nuestro país. Yo creo que tomar decisiones sobre el momento ha tenido que ser complicado. Seguro que se podía haber hecho mejor, estoy convencida. Pero creo que a cualquiera que le hubiera tocado este papelón, bueno, pues hubiera podido ser criticado en este caso. Análisis, por tanto, de la situación de COVID en Navarra y en general con 302 casos, como hemos comentado, y 2 personas que han perdido la vida. Por otra parte, se pierde trabajo también, porque tenemos a 110 trabajadores de Trenasa en Castejón, filial de CAF en Beasain, bueno, pues en la cuerda floja porque se van a quedar sin trabajo. Hoy, precisamente, en la mesa y junta de portavoces se ha hablado de ello. Vamos a escuchar a representantes de la clase política pidiendo explicaciones y medidas para tratar de frenar esta decisión de CAF. Vean. Debemos exigirle, desde luego, un compromiso con la defensa de esta empresa por la que ya apostó en su día. Nos parece muy serio que una empresa que además está situada en la ribera, en una zona rural, donde estamos viendo cómo es donde menos se crea empleo. Se trata de una plantilla muy formada y muy cualificada. El cierre es evitable, que además tiene una ubicación estratégica. El Gobierno debe exigir un compromiso con el territorio, debe exigir un compromiso con la ciudadanía navarra, en tanto en cuanto Navarra también la ha tenido con esta empresa y con otras tantas. Reclamaciones de los partidos de la oposición al Gobierno para que, bueno, tome de alguna manera medidas que eviten esta deslocalización, recordando también que han sido más de 5 millones de euros los que ha recibido Trenasa para la implantación en Castejón, ¿no? Tenemos también, sin duda, en la sombra toda la decisión adoptada por Gamesa en Aoiz. ¿Qué pasa? ¿Qué puede hacer o debe hacer el Gobierno en este sentido? Hombre, pues el Gobierno la verdad es que puede hacer poca cosa, porque al final la iniciativa privada es lo que tiene, ¿no? A pesar de que sí que es cierto que ha recibido ayudas de Sodena, bastante dinero además, el Gobierno no le puede obligar a una empresa a mantener una planta abierta, o sea, eso no es realmente legal. La empresa pues es una pena, porque encima es una empresa que va muy bien, que factura un montón de millones, ¿no?
y que la empresa ha considerado que esa planta en esa posición no les es rentable. Entonces el gobierno poco puede hacer, podemos protestar, podemos hablar con ellos, pero al final es una empresa privada, hará lo que quiera. Pero al final yo creo que también si recibe dinero público, de alguna manera, ¿no?, hay que hacerse comprometer a la empresa que va a recibir ese dinero a que la inversión siga en la comunidad. Debería establecerse alguna especie de garantía a la hora de que la empresa, bueno, pues siga trabajando en el territorio, creo yo. Incluso, bueno, devolver el dinero en el caso de que se vayan o incluso penalizar de alguna manera, ¿no?, a las empresas que han recibido dinero público. Yo creo que sería importante. Hay, desde luego, opiniones en torno a si el lugar de decisión de las empresas es Navarra, la dificultad puede ser mayor a la hora de plantear una deslocalización o una salida de la comunidad. ¿Qué te parece? ¿Ese argumento sería válido? Es decir, si hubiera un marco de decisión aquí, en Navarra, ¿las oportunidades de trabajo serían mejores o no? Pues probablemente sí. Lo que pasa es que en la sociedad globalizada en la que estamos, ya desde hace unos años aquí, Navarra ha dejado de ser interesante para muchas empresas. Y eso es un problema. Y ese es el problema que hay de fondo. Porque Beasain está a hora y pico en coche. ¿Por qué se cierra esta y no se cierra la de Beasain? Y ahí hay multitud de componentes en el cual pues Navarra está peor posicionada, en este caso, que el País Vasco. Pasó con Gamesa y está sucediendo en la Barranca, no te voy a decir que todos los días, pero sí, la Barranca es un erial actualmente. Y esto tiene mucho que ver con el sentimiento de pertenencia de los centros de decisión, pero también con el que podamos ser atractivos, con buenas infraestructuras, que las tenemos, con una buena venta y con una buena mano de obra de lo que es la Comunidad Foral de Navarra. Y eso es lo que se está perdiendo, porque el tejido industrial, queramos o no, se nos está desmembrando. Y de aquí al año que viene probablemente vayamos a ver empresas que se nos van a ir, pues eso, a 100 kilómetros, y nosotros la vamos a cerrar y los otros no. Y eso, ahí sí que los políticos saben qué es lo que tienen que hacer, ¿eh? Atención, por tanto, a esta situación y, de alguna manera, también en el avance de nuevas posibilidades al margen del sector más industrial. También habrá que trabajar e incidir en ello, ¿no?, de algún modo, para que Navarra se mantenga en unas cotas de bienestar óptimo, ¿no? Sí, hombre, el Gobierno está haciendo un esfuerzo en detectar y promocionar pues lo que llaman los caladeros de empleo, ¿no?, ese tipo de nuevas industrias, nuevas iniciativas que crean muchos puestos de trabajo. Lo que pasa es que no lo olvidemos, o sea, la iniciativa privada tiene que estar ahí detrás. El Gobierno no es el que crea los puestos de trabajo. El Gobierno fomenta, ayuda, pero luego la iniciativa privada pues tiene que crear empresas en esos sectores, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Pero en el caso de Trenasa, por ejemplo, en el año 2016 se hizo una inversión, ¿no? Se llegó al compromiso, se habló de que trajeran parte de la producción de autobuses híbridos y eléctricos a Tudela, bueno, a Trenasa, como decimos, a Castejón, efectivamente, y no han llegado, ¿no? Y sin embargo la inversión ahí sigue. Entonces yo creo que hay que pedir explicaciones, ¿no? Hasta qué punto se ha cumplido o no lo prometido. Siguen pidiendo un plan de viabilidad los trabajadores de Trenasa, filial de CAF en Castejón, y en principio no hay novedades en relación a ese plan, ¿no?, a posibles cambios que favorezcan a todas estas familias que se ven ahora en una situación muy comprometida, una empresa que en principio además favorecía la cohesión territorial, ¿no?, que es otro de los ejes fundamentales también de la política económica e industrial, ¿no?, del Ejecutivo de nuestra comunidad. Bueno, veremos a ver qué pasa. Mientras tanto, los políticos también desde Navarra miran a Cataluña, porque hoy hemos sabido que el Parlamento de Navarra ha negado su apoyo a Torra tras ser inhabilitado, y en este caso la propuesta de declaración institucional ha sido rechazada al votar en contra Navarra Suma y el Partido Socialista. ¿Está la mesa y junta de portavoces para intervenir en este tipo de casos? ¿Os llama la atención? ¿Os parece coherente o no, Mamen? A mí me interesa más que traten temas de Navarra, si te soy sincera. Me parece muy bien, todo el mundo puede tener una opinión sobre lo que está sucediendo en Cataluña, pero yo creo que tampoco hay que interceder en lo que está haciendo otra comunidad, ¿no? A nivel personal cada uno puede valorar lo que sucede, pero creo que tenemos otras cosas más importantes que hacer. Iñaki, es cierto que se tratan temas nacionales e internacionales también en el entorno político de Navarra, pero ¿está la institución que representa a Navarra para valorar, plantear esta cuestión relativa a Cataluña? Bueno, este tipo de mociones, yo siempre lo digo, no solo pasa en el Parlamento, en los ayuntamientos también pasa un montón. Aparecen de vez en cuando mociones sobre asuntos sobre, en principio, los que el ayuntamiento o el Parlamento no tienen ninguna competencia. Entonces es más ver cuál es el posicionamiento político de la gente respecto a determinado hecho, ¿no? Bueno, la inhabilitación de Torra
es un asunto catalán, pero también es un asunto español. El hecho de que se haya considerado que la Junta Electoral Central tenga autoridad como para no solo sancionar, sino para meter un delito penal contra un presidente autonómico, es una novedad en el ordenamiento jurídico español. Entonces yo creo que es también un asunto español y madrileño. Pero el Parlamento realmente no tiene competencia para cambiar ese orden de cosas. Es una declaración que planteaba Geroa y EH Bildu y, como decimos, pues no ha prosperado debido al planteamiento de Navarra Suma y Partido Socialista. Pues menos mal, porque a mí me parece que es un despropósito, ¿no? O sea, mostrar el apoyo a una persona que ahora podemos decir que es un delincuente por haber cometido un delito, pues a mí me parece que ya es el colmo, ¿no? O sea, el plantearlo ya, el votar a favor, o sea, es como decir, bueno, como da lo mismo. Decías la Junta Electoral, cualquier policía local, si el presidente de la Generalitat desobedece a un policía local de manera contumaz y pertinente, está cometiendo un delito. Es que da lo mismo quien sea el sujeto que ordene, si tiene la carga de autoridad, va a cometer el delito. Entonces eso no es nuevo en nuestro ordenamiento. Nos quieren vender la moto de que esto, la Junta Electoral Central... A mí me parece que es un despropósito apoyar públicamente, y más desde una institución, a un señor que, como digo, hoy se le puede decir que es un delincuente. Bueno, ahí tenemos imágenes precisamente relacionadas con las consecuencias, ¿no?, de esa inhabilitación planteada para el presidente de la Generalitat. Veremos también cómo evoluciona, ¿no?, la situación política en Cataluña y de momento, desde luego, una situación muy tranquila y muy relajada. Veremos qué pasos se dan adelante, ¿no?, en relación con esta situación comprometida. De momento lo dejamos aquí, nos quedamos con estos tres temas que hoy han sido, bueno, pues puntos relevantes en la información del día y en nuestra sociedad, y que los hemos analizado con nuestros colaboradores. Sergio, gracias de verdad. Iñaki, muchas gracias. Y Mamen, muchas gracias por acompañarnos y muy buena semana. Nos quedamos con este tiempo de análisis, de debate y de tertulia. Hacemos una pausa y seguimos. Postres Tradicionales de Ulzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso... Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Ulzama, con un sabor excelente y máxima calidad. Hola a todos, bienvenidos a Pamplona a ras de cielo. Soy Luis Tena, soy arquitecto colegiado en la Delegación de Navarra y en su sede estamos haciendo esta presentación de Pamplona a ras de cielo. Es una sede muy especial porque está situada en el centro, a una altura elevada, en la 7ª planta, y tiene unos ventanales corridos en todas sus fachadas que nos permiten entender perfectamente la historia de Pamplona. Bien, vamos a ver este primer punto de explicación de la Pamplona a ras de cielo. En este lugar vemos primero las colinas de las cordilleras, las que rodean como un telón de fondo a toda la cuenca de Pamplona, y en días claros en algunos puntos de la ciudad se puede ver los Pirineos, y los Pirineos realmente explican y son muy importantes para entender el por qué un general romano, cuando vuelve de las Galias, atravesando el puerto de Ibañeta, llega a esta cuenca, que es el lugar más favorable para crear una ciudad, para fundarla, ¿no? Y tenemos ese dato de que dentro de 5 años va a ser el 2100 aniversario de esa fundación de Pamplona, que era Pompailo, y es una ciudad con una historia pues muy extensa, pero muy clara, y que ha dejado sus huellas en la forma actual de la ciudad, que vemos desde este sitio. Vemos sobre todo el extremo de la parte medieval, que es el conjunto de la esquina de San Nicolás, de la población de San Nicolás, con su parroquia extrema de San Lorenzo, que la protegía en su flanco sur, y aquí más cerca tenemos el primer ensanche, que sería una primera evolución de la ciudad amurallada con una apertura interior.
La historia de Pamplona siempre ha estado condicionada por esa cercanía de los Pirineos, que supone una característica estratégica, porque Pamplona se ha considerado una plaza fuerte que marca un poco la llave de entrada a la península ibérica. Por tanto, estrategia en tiempos de desarrollo histórico significa murallas. Ya desde la primera posición de la Pamplona romana en un alto de una colina, una meseta bien fácil de defender y protegida por las ripas, hasta la evolución medieval, que tenía también sus propios fosos, la unificación con una única muralla que la hace con el privilegio de unión Carlos III el Noble en 1423, y las expansiones posteriores han estado condicionadas, por supuesto, por la gran fortaleza que veremos en una de las siguientes escenas. Aquí, cuando se derriban murallas y se pretende abrir la ciudad, se realizan los ensanches. Hemos visto antes brevemente el primer ensanche, y en esta, aunque no es una manzana exactamente del segundo ensanche, sino que es una manzana de transición donde estaba la antigua estación de autobuses, se puede entender cómo es la construcción de los edificios de viviendas que configurarán todo el segundo ensanche de Pamplona, que marcará prácticamente el desarrollo del continuo urbano durante el siglo XX. Comienza, yo creo, una de las vistas más espectaculares de este Pamplona a ras de cielo, porque estamos viendo básicamente hacia el sur. Tenemos aquí a mi izquierda el segundo ensanche, con ya las nuevas viviendas, ya producto de la construcción del siglo XX, y la impresionante vista de todo el entorno de la gran construcción de la Ciudadela, que es una construcción en origen, se comienza en el siglo XVI y termina prácticamente en el XVIII, pero que en Pamplona se ha conservado y se ha convertido en un pulmón verde en el centro de la ciudad, que sirve para articular el crecimiento de los barrios que antiguamente eran extramuros de la ciudad, que son toda la zona de la Milagrosa, y los barrios modernos de Iturrama, de San Juan y de todo el entorno, lo que constituye los límites de la ciudad del siglo XX. Porque la ciudad del siglo XXI, quizás en Pamplona, sería más ya, habría que considerarla una entidad metropolitana, una comunidad de varios municipios que ocupan la cuenca de Pamplona, que este término de cuenca de Pamplona pues es el lugar donde se oía la campana mayor de la catedral. Bueno, pues aquí ya en este último punto de vista terminamos nuestra visita de Pamplona a ras de cielo y tenemos el privilegio del fondo de este parque central en el que se ha convertido la antigua fortaleza defensiva y estratégica, y ahora tenemos la suerte en Pamplona de que en el corazón de la ciudad, porque en la actualidad la Ciudadela es el centro geométrico de la ciudad de Pamplona, tenemos este lugar que es un marco espléndido para despedirme, para agradeceros vuestra atención y para desear que estas visitas vuelvan a ser reales cuanto antes. Interesante visita de Pamplona. Ojalá, ¿verdad?, cuando acabe el COVID tengamos la oportunidad de visitar la ciudad con la mirada de los arquitectos y arquitectas y poder disfrutarla, ¿no?, más de cerca. Josécho Velaz es el nuevo presidente del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro. ¿Qué tal, Josécho? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Día importante, ¿verdad?, porque es el Día Mundial de la Arquitectura en un momento de desequilibrio como es la pandemia. ¿Cómo está precisamente vuestro sector en tiempos de COVID? ¿Cómo se está afectando? Bueno, estamos expectantes, ¿no?, como todos, pero sí que es verdad que estamos un poco desconcertados en el panorama de trabajo, cuál pueda ser, ¿no? Es verdad que ahora hay menos interacción entre todos y quizá esté afectando a los encargos que se materializarán pues dentro de unos meses, un año o tiempo. Entonces estamos un poquito expectantes. A ver qué sucede, ¿no?, cómo evoluciona de alguna manera la crisis sanitaria y veremos las consecuencias, ¿no? Es tiempo de hablar de regeneración de ciudades. Vamos a vivir de otra manera después de esta etapa COVID. Las viviendas van a cambiar, el modelo de ciudad también va a cambiar. Bueno, es un debate que ya está en la calle, ¿no?, entre otras alentado por la modificación del
del decreto de habitabilidad, ¿no? Que es una normativa que nos rige aquí, que marca las condiciones mínimas de las viviendas. Pero no obstante es un debate que lleva ya varias décadas produciéndose, cómo hemos perdido, ¿no?, la cercanía con el espacio público, la plaza de los pueblos, ¿no? Bueno, evidentemente el tamaño de las ciudades no es lo mismo que los pueblos, pero individualiza más nuestras propias relaciones y quizá debiéramos recuperar un poco esa escala mucho más humana, ¿no?, más cercana. Ha habido ahora escenas sorprendentes durante el confinamiento, mirar a la calle y ver que todo es asfalto en el que no ocurría nada, ¿no?, durante días. Pues nos hace repensar, nos ¿no?, ha hecho repensar nuestra mucho, forma, ¿no?, de vida. Es verdad que muchas personas también me están mirando al pueblo, quizá en este momento, ¿no?, regresar quizá al entorno más rural, otro planteamiento de vida distinto. Esto también puede afectar, por ejemplo, a la rehabilitación de viviendas, que se encaminen los fondos europeos, por ejemplo, a la reactivación de los pueblos, a la mejora de viviendas antiguas. ¿Cómo crees que van a evolucionar los pueblos en este sentido? Bueno, desde luego hay una preocupación que es el despoblamiento rural, ¿no? Existe. Tampoco pensamos que ahora la solución sea que todos emigremos a los pueblos, ¿no? Hay necesidades laborales, etcétera, que nos hacen vivir e incluso eficientemente. Está comprobado la alta densidad bueno, densidades más altas son más sostenibles en el tiempo, ¿no? Aunque a priori pueda parecer lo contrario, se optimizan mucho más los recursos, ¿no? Este modelo importado del sprawl británico, de la dispersión de la ciudad, todo eso genera mayores consumos, mayores tiempos en desplazamientos, mayores infraestructuras que se usan muy poquito, ¿no? Porque al final una carretera que conecta a 10 o a 5 kilómetros de aquí, la gente que pasa por ella no es tanta como para la repercusión o el impacto que tiene, ¿no?, en el consumo de recursos. Entonces tampoco pensamos que sea la solución. Sí que es verdad que habría que atender pues cuestiones que en los pueblos el parque edificatorio de muchísimos municipios de Pamplona pues es muy antiguo y necesita lógicamente actualizarse. Y, hombre, parte de las ayudas pues posiblemente debieran estar destinadas ahí, ¿no? Claro. Si nos fijamos en Pamplona, por ejemplo, hay un barrio, ¿no?, que seguramente necesita una intervención clara y directa, como puede ser el barrio de La Milagrosa. ¿Cómo lo ves como arquitecto y representante de los arquitectos, esta zona de la capital navarra que necesita quizá una regeneración desde muchos puntos de vista? Sí, es uno de ellos. También hay más, ¿no? San Jorge también creo que está muy afectado y quizás se ha intervenido poquito. También la zona de Santa María la Real y La Milagrosa en concreto. Es verdad que La Milagrosa tiene dificultades serias de ejecución por la propia orografía, ¿no? Tiene mucha pendiente, lo cual no facilita, ¿no?, las actuaciones, pero bueno, este momento en el que pueden llegar fondos de Europa destinados a inversiones o actuaciones de mayor calado, pues quizás sea el momento de afrontarlas, cosa que con un presupuesto normal del gobierno o quien sea, pues quizá no se apliquen en otro momento, ¿no? Es una cuestión de miras a mucho más tiempo, pero creemos que puede ser el momento y la ciudad lo agradecerá, ¿no? O sea, nos ha pasado en casos cercanos, como puede ser Bilbao, ¿no?, donde toda la regeneración de la ría pues ha cambiado la ciudad completamente, ¿no?, prácticamente, y quieras que no, afecta tanto a la economía. Tampoco hay que mirarlo, no es una cuestión de inversión. Es verdad que el dinero invertido en el sector de la construcción ayuda, se mueve muy rápido, se dispersa mucho, pues hay cantidad de agentes que intervienen, con lo cual todo eso repercute al final en todo, en el propio consumo que hace el ciudadano, ¿no?, de otros campos.
Pero bueno, además ese dinero es un dinero que hay que verlo a largo plazo y con la repercusión que puede tener el revitalizar esos barrios. Claro, ¿no? y en Pamplona, en su conjunto, ¿no? ¿Cuál sería la opinión, ¿no?, de cómo está desarrollándose la ciudad? Vemos muchísima construcción, ¿no?, nuevos barrios como Soto del Ezcairu, como fue Sarriguren en su día, ¿no? También, por supuesto, la zona de Ripagaina. ¿Qué visión general tenemos de la ciudad? ¿Estamos acertando también toda la operación de Salesianos con toda la modificación que supone en el centro de la ciudad? Si hubiera que hacer una radiografía de la ciudad, ¿con qué nota podríamos calificar a nuestra querida Pamplona? Bueno, desde fuera siempre nos valoran positivamente, ¿no? Incluso colegas nuestros también vienen y ven que es una ciudad en la que se han hecho las cosas, digamos, bien, ¿no? bastante bien, ¿no? Y así lo perciben desde fuera. Nosotros, nuestra visión no puede ser más que subjetiva, ¿no? Pero intentando objetivizar un poco, pues sí, creemos que se han hecho las cosas bien, a veces con mayores aciertos, o a veces incluso con pequeños errores, pero por lo general yo creo que tiene una nota alta, apoyado también por la calidad de la edificación y en concreto de la vivienda en Navarra. ¿Falta un edificio que quizás sea emblemático en Navarra, en Pamplona concretamente, o en otro punto de Navarra, como puede ser en el caso de Bilbao, el gran museo que tiene, ¿no?, el Museo Guggenheim y todo lo que pues conlleva, ¿no?, el impacto de una estructura como esa? ¿Falta algo en Pamplona que la identifique desde el punto de vista de la arquitectura y el urbanismo? Bueno, Pamplona en concreto, la propia ciudad es la que tiene esa identificación. La cantidad de zonas verdes que tenemos per cápita es muy superior a muchísimos otros municipios, y también se sorprenden cuando nos ven desde fuera. El propio casco, ¿no?, la parte vieja, el casco antiguo, el ensanche, un ensanche muy bien ordenado. Es verdad que también el estar donde está situado Pamplona, pues luego tuvo otros barrios alrededor, ¿no?, pero que se han conectado urbanamente con los ascensores, por ejemplo. Esos son ejercicios de cirugía urbana, ¿no?, que ayudan mucho a la consolidación de la ciudad. Y en este momento, o sea, respecto a lo que me preguntabas, casi como objeto. El objeto este de Guggenheim, bueno, eso son cosas que han ocurrido, que no tienen por qué ser repetibles, ¿no? Y tampoco tenemos fantásticos edificios en Pamplona que son un emblema, ¿no? Y ahora, en esta Semana de la Arquitectura, por ejemplo, incluso tenemos un espacio público como es la Plaza de los Fueros, que tiene más de arquitectura que de plaza casi, y bueno, la institución Docomomo Ibérico, que protege o intenta proteger obras del movimiento a partir del movimiento moderno hasta ahora. El viernes hacemos un reconocimiento, se instala una placa que la reconoce como tal, y bueno, pues tenemos ejemplos reseñables, ¿no?, de arquitectura. Buena semana, desde luego, para fijarnos en el contenido urbano y arquitectónico de Pamplona, y también de otros puntos de Navarra, también de Tudela o de otras localidades más pequeñas de nuestra comunidad foral. Hoy, desde luego, nos fijamos en el Día de la Arquitectura, con ayuda de Josecho Vélez, presidente recientemente elegido, además del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro, del COAM. Josecho, muchísimas gracias por venir. Estaremos atentos también a los encantos que nos brinda nuestra ciudad, ¿no?, desde este punto de vista tan interesante, ¿no?, de todo lo que es el trazo grueso del urbanismo en nuestra comunidad y en nuestra ciudad. Gracias y enhorabuena. Os invito a entrar en la página del colegio, coavna.com, donde ahí están las actividades que se van a desarrollar a lo largo de esta semana. Perfecto, pues ahí tenemos el Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro. Y de la arquitectura nos vamos a otro espacio que tiene que ver con la música, de los amantes y apasionados de la música y sobre todo del formato vinilo. Este fin de semana muchísimos visitantes en el Centro Comercial Itaroa, en esa feria del vinilo. Ahí ha estado Navarra Televisión.
Entre miles de discos, cada uno busca y encuentra el suyo. He comprado un par. Hemos comprado el In the Court of the Crimson Kings de King Crimson y Rubber Soul de Beatles. Tengo una versión japonesa de Ornette Coleman, que está muy bien, y tengo también de Wynton Kelly, que también son versiones muy buenas. Son unos vinilos originales que suenan muy bien. Este fin de semana el Centro Comercial Itaroa ha acogido la Feria del Vinilo. Pese al coronavirus y cumpliendo con todas las medidas de seguridad, muchos melómanos se han pasado por allí. Hay mucha gente, se ve que hay ganas de comprar y la gente viene a comprar, viene ya con la idea de gastarse dinero en la feria. Yo diría que ahí la misma gente, lo único es que viene más espaciada y se guarda algo más la distancia. Bueno, las restricciones están para algo. El tiempo ha ayudado, a lo mejor que ha hecho más malo, pero no, estamos notando la aceptación de cada año, sí. En la época de la música digital, el vinilo está cada vez más de moda. Bueno, yo creo que no es que haya auge, el vinilo no acabó de retirarse del todo, hubo un momento, un punto de inflexión cuando apareció el CD que parecía que se iba a terminar, pero el vinilo va a subsistir porque tiene un valor de coleccionismo que no tiene otros formatos, entonces por eso subsiste e incluso incrementa su valor. Bueno, pues a veces son modas también. Hombre, el vinilo siempre ha existido y siempre el coleccionista siempre ha demandado el vinilo, porque muchas veces no te queda otra opción que recurrir a ese formato si quieres acceder a cierto tipo de grabaciones o simplemente quieren seguir teniendo la pieza original. Sí, el vinilo, bueno, no ha desaparecido nunca, pero ahora la gente, pues hay un auge también en la compra y en la venta del vinilo. ¿A qué se debe este auge? Pregúntaselo a la gente. Yo siempre he tenido vinilos en casa y siempre he estado comprando vinilos. Entonces no lo sé, supongo que son modas. Y eso hemos hecho para comprobarlo. Porque son discos que nos flipan y al final esto es casi una fricada, es una fricada tenerlo en vinilo, pero es bonito además. Si lo tuvieras en CD es tan pequeño que no lo puedes casi ni lucir y esto pues queda guay. Nos hacía ilusión, porque a ver, igual esto suena, vamos, como la basura, pero bueno, por coleccionar un poco. Eso es. La calidad es distinta, es algo más puro, más nítido, no tiene nada que ver con lo digital. Porque no se encuentran prácticamente en ningún sitio, ya cada vez hay menos tiendas, por no decir ninguna, y a veces solo hay que acudir a estos sitios para encontrar piezas así. Pues vinilo porque me gusta, porque suena muy bien. Hay para todos los gustos y estilos, desde los clásicos hasta las reliquias descatalogadas. Hombre, los clásicos siempre. Siempre se va a vender más Led Zeppelin, Queen, Beatles, Rolling, lo normal, Black Sabbath, esos son los clásicos de siempre. Pero en este tipo de ferias es donde puedes encontrar esas rarezas o esas cosas que tú estabas buscando y no encontrabas en ningún lado. Bueno, hay un poco los sota, caballo y rey que vendes en todos los sitios, pues yo qué sé, pues de los Beatles, los Rolling, Led Zeppelin, Pink Floyd, bueno, un poco lo que son los clásicos de siempre. Y luego aquí pues se vende mucho, obviamente, pues el rock duro, el punk, pues también te piden mucho el rock vasco, como es lógico, pues bueno, también te piden mucho ese tipo de discos. Pues en general rock del que se escuchaba antes y algo así. Pues algún disco descatalogado de rock y country y así, que solo se encuentran por aquí. Pues me gusta el jazz y me gustan muchos, y también me gusta el rock y también me gustan muchos. Escuches lo que escuches, lo importante es que suene a todo volumen. Buen ambiente, sin duda alguna, en torno a la música y a esos amantes del formato vinilo. Bueno, hoy en materia de salud tenemos que recordar que comienza la vacunación, la campaña de la gripe. Ahí estamos en el Centro de Salud de Iturrama. Hoy hemos encontrado, desde luego, colas, esperando a ponerse la vacuna. Están viendo el centro de San Juan, el primer día de la campaña de vacunación. Colas, como decimos, filas para ponerse esa vacuna que este año adquiere mayor importancia, igual que en este centro de salud se encontraba el de Iturrama. Hay 31.000 citas reservadas, un año en el que para algunos el peligro del coronavirus ha sido un motivo extra para vacunarse. Ahí hemos visto a la consejera de Salud, Santos Indurain, justo
poniéndose la vacuna contra la gripe y animando a todos los grupos vulnerables precisamente a seguir su ejemplo. Y desde luego hoy también queremos alegrarnos un poco la vida gastronómicamente hablando, porque ha arrancado la Semana de la Cazuelica y el vino de Navarra y 30 bares de Pamplona y uno de Tudela participan de esta propuesta culinaria en versión reducida. Mañana les daremos buena cuenta de cómo está siendo esta edición, desde luego diferente a la que los negocios se han tenido que adaptar. Los hosteleros hablan de la buena acogida que tiene este tipo de iniciativas, notan la diferencia con otros años, pero consideran importante la idea como un empujón necesario debido a la situación actual del sector. Un evento organizado, entre otros, por la Asociación de Hostelería de Navarra y patrocinado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra. Mañana les damos más detalles de la Semana de la Cazuelica y disfrutamos de ella. Y volvemos, por supuesto, con nuevas historias. Espero que sigan acompañándonos. Hasta pronto.